Cuerpos desnudos de su esposa infiel y su amante, miradas culpables, excusas apresuradas y vacío. En ese momento, entendió, el pasado ya no tenía poder sobre él. Hola a todos. Tal vez sea el primer cornudo en la historia de los malditos matrimonios que realmente envió una tarjeta de agradecimiento al amante de su esposa. Honestamente. Realmente lo hice. Casi nunca me enfermo, pero una mañana de jueves en la oficina donde trabajaba se propagó una cepa de gripe particularmente desagradable y mostraba los síntomas bastante ruidosamente, así que para evitar contagiar a todo el lugar, mi jefe me envió a casa. Era cerca del mediodía y pensé que mi esposa, Vicky, podría cuidarme bien, traerme la sopa de pollo que necesitaba, tomarme la temperatura y, en general, atenderme antes de acostarme. Cuando llegué a la calle donde vivía y me acerqué a mi casa, noté una camioneta verde estacionada en la entrada. En ese momento realmente no pensé nada al respecto, no podía pensar en nada más que en lo terrible que me sentía. El vehículo me era desconocido y, como ocupaba el lugar donde normalmente estaba mi desgastado todoterreno, me estacioné en la acera. Entré a la casa por el garaje, que daba a la cocina. Vicky no estaba ni en la cocina ni en la sala delantera. En ese momento, empecé a sentir una náusea creciente en el estómago que no tenía nada que ver con la gripe, especialmente cuando me acerqué a la parte trasera de la casa, donde estaba nuestra habitación, y comencé a escuchar sonidos muy característicos. Me acerqué de puntillas a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, y eché un vistazo dentro. Bueno, efectivamente, vi a Vicky a cuatro patas y a un tipo delgado que nunca había visto antes, arrodillado detrás de ella y moviéndose tan fuerte como podía. Y ella lo estaba disfrutando de verdad. Los observé desde atrás y estaban tan absortos en su actividad que no se dieron cuenta de que la puerta se abría. Mi reacción fue extraña. Una parte de mí, por supuesto, quería entrar e interrumpir su fiesta. Pero la otra parte de mí estaba aturdida. Tengo que decir aquí y ahora que no estaba caliente. Cuando amas a alguien durante tanto tiempo como yo amé a Vicky, ver a esa persona engañarte no es emocionante si tienes una mentalidad normal. Y yo era, y siempre había sido, una persona que tomaba la fidelidad muy en serio. En un instante, en el tiempo que Vicky y su novio tardaron en alcanzar su furioso final, tuve una revelación, un momento de claridad en el que mi futuro de repente apareció ante mis ojos. En ese momento tomé la decisión de que mi vida cambiaría, y en el mejor sentido. Saqué mi teléfono móvil, empujé la puerta, levanté el teléfono, con la cámara encendida, y tomé alrededor de 4 fotos realmente buenas de los amantes atónitos. Con la prueba visual de la infidelidad de mi esposa y su amante en mis manos, giré sobre mis talones y salí rápidamente de la casa por el mismo camino por el que había entrado. En el camino a través del garaje, me detuve y tomé un destornillador, y luego, con total despreocupación, perforé grandes agujeros en 2 llantas de la camioneta de ese idiota. Sé que fue infantil, pero era lo mínimo que podía hacer. Luego subí a mi todoterreno y me fui, aunque no sin antes anotar la matrícula de la camioneta. Ese fue el primer día del resto de mi vida. Mientras conducía más o menos sin rumbo, reflexioné sobre lo que acababa de ver y me di cuenta de que esto ya llevaba tiempo gestándose. No tenía idea de cuánto tiempo Vicky me había estado engañando, si este hombre era el primero o simplemente otro en la lista. No importaba, porque, para ser sincero, ya no me importaba. Supongo que en este punto un poco de contexto no vendría mal. Me llamo Don Banner, y en ese momento tenía 48 años y había estado casado con Vicky exactamente la mitad de ese tiempo. En algún momento, nos amamos apasionadamente. De hecho, fue casi amor a primera vista. Nos conocimos poco después de que terminé la universidad y comencé a trabajar en una gran empresa manufacturera ubicada en una de las ciudades medianas del Medio Oeste. Crecí en la parte occidental de Nebraska y esperaba encontrar algo más cerca de las montañas, donde solía acampar casi cada año en mi infancia. Vicky era oriunda de la ciudad en la que pasamos toda nuestra vida matrimonial. Honestamente, no puedo decir con certeza en qué momento mi matrimonio se convirtió en un desastre. Fue una caída muy larga, muy lenta, que habría sido imperceptible para un extraño. Pero existió, y lo sentí hacia el final. Todos tenemos sueños, y el mío era vivir en las montañas y escribir la gran novela americana.
Creo que el sueño principal de Vicky simplemente era encontrar un esposo y formar una familia en su ciudad natal. Ya sabes cómo suelen cumplirse los sueños. Se estrellan contra los escollos de la realidad. Y la realidad para mí era que me había quedado atrapado en esta ciudad sin brillo del Medio Oeste, escribiendo programas de computadora para la misma empresa en la que había comenzado a trabajar después de la universidad. Subí algunos peldaños en la escalera corporativa y luego me quedé estancado mientras hombres y mujeres más ambiciosos pasaban a mi lado. Parte de mi problema era que no sabía cómo tomar atajos. Era perfeccionista, una persona que busca la perfección y establece estándares excesivamente altos en lo que respecta a mi trabajo y no toleraba a los que elegían el camino fácil. Otra parte de mi problema era que hacía mi trabajo tan bien que me volví indispensable en mi puesto. Como resultado, no me ascendían, aunque recibía aumentos de sueldo regulares y bonificaciones ocasionales. Pero otra parte de mi problema era que era una persona bastante pasiva. Estaba satisfecho con dejar que todo siguiera su curso. Y eso también se aplicaba a mi matrimonio. No me malinterpretes, Vicky era una mujer atractiva, con cabello castaño oscuro y una figura voluptuosa, y siempre la amé. Nunca perdió el peso que ganó durante el embarazo, pero aún así la consideraba atractiva. Y, aparentemente, alguien más también lo hizo. Compramos nuestra casa poco después de casarnos. Estaba en un barrio decente, aunque no en una zona de alquiler elevado. La casa había sido construida en los años 60 y, durante todo ese tiempo, algunas cosas apenas habían cambiado. Así que fuimos reemplazando algunas cosas poco a poco, sin ninguna razón evidente, y constantemente arreglábamos una cosa u otra. Siempre hablábamos de comprar algo mejor, pero después de refinanciar la hipoteca un par de veces como garantía para préstamos, nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna posibilidad de venderla. En otras palabras, el costo necesario para saldar el crédito y comprar algo mejor era mayor que el valor real de la casa. Podríamos haberla vendido a alguien por un precio más bajo, pero eso no habría solucionado el problema de encontrar un lugar mejor que pudiéramos pagar. Y luego surgió el problema de nuestros hijos. 3 años después de casarnos, nació nuestro hijo Connor y 4 años después, nuestra hija Laura. Esos niños fueron un ejemplo claro de por qué los adultos en el mundo animal a veces se comen a sus crías. Hice todo lo posible por mantener la disciplina, pero la idea de Vicky sobre la disciplina consistía en darles todo lo que querían. Y se negaba a permitirme castigarlos físicamente por cualquier falta. Las consecuencias fueron bastante graves. Connor era perezoso, irrespetuoso y descuidado, mientras que Laura era una neurótica ninfómana. Desde una edad temprana, aprendieron a enfrentarnos a Vicky y a mí para obtener lo que querían, y como resultado, perdimos el control sobre ellos cuando llegaron a la adolescencia. Desde que, apenas, terminó la escuela secundaria, Connor estaba a punto de perder su sexto trabajo con salario mínimo. Al parecer, a los empleadores les gusta que sus trabajadores lleguen a tiempo y con ropa presentable. Son graciosos en eso. Vivía en una vieja casa destartalada en la ciudad con 3 de sus amigos holgazanes y estaba casi seguro de que al menos fumaba marihuana y bebía bastante. Laura estaba a punto de ser expulsada de la escuela secundaria porque no podía sacar el reproductor MP3 de sus oídos el tiempo suficiente como para concentrarse en algo en clase. Además, estaba saliendo con un tipo universitario despreciable que tenía los brazos cubiertos de tatuajes de arriba a abajo. Vicky era enfermera y, en algún punto de su carrera, decidió que le gustaba trabajar en el turno de noche. En los días en que trabajaba, yo llegaba a casa alrededor de las 5:30, a veces cenábamos juntos y luego ella se iba a trabajar a las 6:15. Como resultado de nuestros horarios conflictivos, pasábamos cada vez menos tiempo comunicándonos entre nosotros, y nuestra vida íntima comenzó a desvanecerse. Aún encontrábamos tiempo el uno para el otro 1 o 2 veces al mes, generalmente los fines de semana cuando ella no trabajaba. Sin embargo, nos llevábamos bien hasta que comenzó a enojarse conmigo, aproximadamente 18 meses antes de aquel incidente. Siempre había sido un poco temperamental, pero creo que cuando llegó la menopausia, la afectó mucho. Pronto empezó a encontrar excusas para no hacerlo, al menos no conmigo. Tal vez tenía dolor de cabeza, tal vez estaba cansada, a menudo se acostaba mucho antes de que yo estuviera listo. Y así sucesivamente. Y siempre encontraba defectos en lo que hacía o dejaba de hacer.
Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que las señales estaban ahí, simplemente no las noté. A veces llamaba a casa en los días en que sabía que Vicky debía estar despierta, pero nadie respondía. A veces iba a beber con sus colegas en algún bar nocturno que atendía a trabajadores de turno nocturno. Algunas veces llegaba a casa los fines de semana después del trabajo y se ponía a lavar ropa de inmediato, como si quisiera limpiar algo antes de que yo lo viera. Todo apuntaba a la infidelidad de Vicky, pero, como dije, ya no importaba. Así que hagamos un resumen. Estaba atrapado en un trabajo sin futuro en una ciudad perdida, viviendo en una casa en mal estado con un precio inflado, mi vida íntima estaba al borde del colapso, mi esposa infiel era una arpía y mis hijos estaban encaminados a una vida de delincuencia. ¿Qué habrías hecho tú? Probablemente lo mismo que hice yo. En realidad, lo primero que hice fue ir a la clínica para tratar mi gripe. Me dieron una inyección de esteroides y me recetaron un antibiótico. Sintiéndome un poco mejor, fui a Walmart para recoger mi medicamento y comprar algunas cosas necesarias, artículos de aseo, una hornilla eléctrica, una cacerola pequeña, algo de sopa y refrescos. Luego, crucé la ciudad y alquilé una habitación en un motel. En el camino a Walmart, pasé por el banco y retiré algo de dinero en efectivo para pagar mi estadía por unos días. Una vez instalado, me senté y elaboré un plan para los próximos días mientras calentaba una lata de sopa. Comí todo lo que pude, guardé el resto en el mini refrigerador, me metí en la cama y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba oscuro y me sentí un poco desorientado hasta que recordé dónde estaba y por qué. Todavía me sentía débil por la gripe y, para ser honesto, estaba demasiado aturdido por mi enfermedad y el impacto de ver a Vicky en esas circunstancias como para procesarlo completamente. Calenté el resto de la sopa, bebí un Sprite y vi un partido de fútbol en la televisión antes de volver a la cama. Revisé mi teléfono y vi una docena de llamadas de Vicky. Sonreí con ironía. Dejémosla sudar, pensé. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome un poco mejor. Lo primero que hice fue llamar a la oficina para decir que no iría a trabajar. Contestó la secretaria de mi jefe y, después de que le expliqué el motivo de mi llamada, me informó que Vicky había estado llamando toda la mañana buscando mi paradero. ¿Sí, en serio? Pregunté. Si llama hoy, y creo que lo hará, simplemente dile que estoy enfermo y que no iré. Al menos eso te librará de ella. Pete, ¿dónde estás? Preguntó ella. Digámoslo así y veamos si puedes entenderlo, respondí. No estoy en casa. ¿Está bien? Luego colgué el teléfono. Dejé muy claro, o eso creía, que ya no tenía un hogar. Pensé mucho en qué hacer, y cuanto más lo pensaba, más me gustaba. Realmente no podía estar enojado con Vicky. Quiero decir, era completamente obvio que ella ya no quería ser mi esposa. Por alguna razón, quería algo que yo no podía darle, lo que fuera, y no iba a impedirle obtener lo que quería. ¿Quería salir con otros hombres? Perfecto. Le daría la libertad de hacerlo y, en el proceso, me liberaría a mí mismo. Pero aún me quedaba algo por hacer. Las consecuencias eran inevitables tanto para Vicky como para su amante, nada particularmente radical, pero, sin embargo, consecuencias. Lo primero que hice fue llamar al departamento de vehículos y decir que quería comprar una camioneta pero había perdido el número de teléfono del propietario. Todo lo que tenía era la matrícula, así como la marca, el modelo y el color del camión. Una mujer amable al otro lado de la línea me dio con gusto el nombre y la dirección de esa persona. Mi siguiente paso fue llamar a mi amigo, que era abogado, y averiguar el nombre del mejor abogado de divorcios de la ciudad. Llamé a esta distinguida mujer, que resultó ser una dama, y concerté una cita para la 1 de la tarde. Luego me duché y bajé al vestíbulo para tomar un desayuno muy ligero, y luego me dirigí al banco. Tenía 2 certificados de depósito que había comprado hace varios años. Los cobré, retiré la mitad del dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta y la mitad de lo poco que había en la cuenta corriente. Puse la mayor parte del dinero en una nueva cuenta corriente que abrí solo a mi nombre, junto con una tarjeta de débito bancaria, y aún así obtuve un poco más de $4,000 en cheques de viajero, una obligación financiera del emisor de pagar la cantidad designada en el cheque al titular.
Pasé los siguientes minutos llamando a las compañías de tarjetas de crédito para cancelar todas mis tarjetas excepto una y abrir cuentas solo a mi nombre. También pagué los saldos pendientes de cada una de esas tarjetas. En cuanto a la que generosamente dejé para Vicky, no pagué nada. Que ella se ocupe de eso. Luego me dirigí a una sucursal de la biblioteca pública, donde compré algo de tiempo en la computadora. Tomé 4 fotos con mi teléfono móvil, las subí a una dirección de correo electrónico que tenía y imprimí 2 copias de cada una. Debo admitir que eran muy claras y sin ambigüedades. Después busqué información sobre el hombre que había estado con mi esposa el día anterior, un tal Clark Slater. Descubrí que estaba casado, así que anoté el nombre de su esposa. Luego adjunté copias de las fotos con una nota informándole dónde podía contactarme para obtener más información, las puse en un sobre con su nombre y dirección y fui a la oficina de correos. Compré algunos sellos y le envié la carta. Luego llegó el momento de reunirme con la abogada Madison Reed. Le conté lo que había hecho y cuáles eran mis planes, y ella simplemente asintió cuando le mostré las fotos. Sin embargo, su primera pregunta fue de advertencia. El divorcio parece un paso bastante radical en un plazo tan corto, dijo ella. ¿Está seguro de que no quiere intentar resolver esto? ¿Resolver qué? Pregunté. Mi esposa tiene un amante y definitivamente no quiero interponerme en el camino del verdadero amor. Tengo lugares a donde quiero ir, cosas que quiero hacer con mi vida, y quedarme aquí con una esposa infiel no está en mis planes. Al final, acepté una disolución formal del matrimonio por un periodo de 90 días. Se prepararon los documentos de divorcio y, si después de 3 meses aún estaba decidido a terminar el matrimonio, los papeles serían presentados y Vicky los recibiría. Entonces, si insiste en el divorcio, ¿qué tipo de compensación quiere? Preguntó Madison. Ya retiré la mitad del dinero líquido en nuestro banco, dije. Ella tiene una cuenta 403B a la que aporta dinero desde su trabajo, puede quedársela, pero tampoco recibirá nada de mi cuenta 401 Kelvin. Puede quedarse con la casa. La hipoteca está a su nombre de todos modos y no la necesito. Pero si la vende, quiero recibir la mitad de los ingresos de la venta. Está bien, señor Bennett, creo que será suficiente, dijo Madison. Espero su llamada dentro de aproximadamente 3 meses. Mi última parada fue la oficina, pero no para trabajar. Fui al Departamento de Recursos Humanos para preguntar sobre la jubilación anticipada. Había trabajado en la empresa durante 26 años, así que tenía un ingreso de jubilación sólido. Me dijeron que podría empezar a recibir mi pensión a los 60 años, es decir, dentro de 12 años. Fruncí el ceño al escuchar eso, pero me animó cuando pregunté sobre cómo retirar mi 401 Kelvin. Por supuesto, la empleada de recursos humanos desaprobó completamente la idea debido a la gran penalización fiscal que tendría que pagar. Sin embargo, si quisiera, podría retirar inmediatamente alrededor de $65,000. Agradecí a la mujer y me dirigí de regreso a mi motel. Estaba cansado y, después de cocinar otra olla de sopa de pollo, me acosté y dormí casi 7 horas. Ya era pasada la medianoche cuando desperté y sabía que ahora me esperaba la parte más difícil del día, volver a casa y recoger mis cosas. Vicky debía estar en el trabajo, pero no estaba seguro de si realmente se había ido. Resultó que no lo había hecho. Vicky dormía cuando me deslicé silenciosamente dentro, y la casa estaba tranquila. Obviamente, Laura estaba tan preocupada por mi paradero que se había ido, como solía hacerlo los viernes por la noche. Me pregunté si los niños me extrañarían cuando me fuera. Probablemente no. Lo primero que hice fue sacar del garaje todo lo que necesitaba, herramientas, equipo de campamento y otros artículos útiles. Entré en la pequeña oficina, tomé mi computadora portátil, la conecté y cargué algunos archivos de la computadora de casa en ella, luego la llevé a mi coche. Tenía conmigo varias cajas de discos compactos, un reproductor portátil, muchos libros y algunos recuerdos que significaban algo para mí, incluyendo algunas fotos, pero ninguna de Vicky. Después de cargar todo eso en el coche, saqué algunas maletas y entré silenciosamente en mi antigua habitación. Ya casi había terminado de empacar cuando escuché un suspiro detrás de mí, seguido por la voz de Vicky. Tom, ¿dónde has estado? Dijo ella. Estaba terriblemente preocupada por ti. Aquí ahora, respondí,
esforzándome para que no se notara enojo en mi voz. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Vicky. ¿Qué crees que estoy haciendo?, pregunté sarcásticamente. ¿Estás empacando?, preguntó Vicky con voz temblorosa. Denle a esta chica una estrella dorada por su brillantez, dije. Tom, lo siento mucho, comenzó ella, pero la interrumpí. Vicky, no quiero escuchar tus excusas ni disculpas, dije. Realmente no importa el por qué, el cómo o incluso el quién, aunque lo sé. Si quieres amar a alguien más, perfecto, te lo permito. Pero no lo amo, comenzó ella. Te amo a ti. No lo quiero a él, te quiero a ti. Me hizo un favor. Podías haberme engañado, dije en tono cáustico. Me pareció que ayer por la tarde lo deseabas mucho. A ver si recuerdo las palabras exactas. Oh Dios, tómame, mi chico grande. ¿No es cierto? Vicky simplemente se cubrió el rostro con las manos, llorando sin control. La miré con calma. Cualquier ráfaga fugaz de ira que hubiera sentido ya había pasado, reemplazada por... No estaba seguro. ¿Lástima? No, no era eso. ¿Desprecio? Tal vez un poco. ¿Repulsión? Sí, algo. Pero, sobre todo, me di cuenta de que lo que sentía más intensamente era vacío. En ese momento entendí que ya no me quedaban sentimientos hacia ella. Simplemente me daba igual. Terminé de empacar mis cosas y le permití llorar sobre la almohada. Solo cuando salí del dormitorio con las maletas, ella saltó de la cama e intentó detenerme. «Espera», gritó Vicky. «No me dejes, Pete, por favor. ¿No podemos arreglarlo todo? Por favor». Lo siento, pero no significó nada, solo fue sexo. Simplemente la observé en silencio mientras me liberaba con cuidado de su abrazo desesperado y me dirigía hacia la salida de la casa. Vicky me siguió, sollozando histéricamente. Señalé la notificación de separación legal que estaba sobre la mesa de la cocina, entre los restos sucios de la pizza de esa noche. Volveré en 3 meses, a mediados de diciembre, le dije. Si para entonces sigo pensando igual que ahora, me voy a divorciar. Te haré saber, más o menos, dónde estaré, pero me iré y aún no sé a dónde. Adiós, Vicky, nos veremos. Pete, no. Gritó Vicky mientras salía por la puerta principal con las maletas. Sin mirar atrás, me subí al coche y conduje por toda la ciudad hasta mi habitación de motel. El día siguiente era sábado, así que dormí hasta tarde. Cuando me levanté, empaqué todo lo que tenía en la habitación y hice el check-out del motel. Costaba $85 la noche, lo cual era un poco caro. Pero cerca de mi oficina había un lugar que atendía a empresarios que venían de fuera. Tenían tarifas a largo plazo que eran significativamente más económicas que en un motel normal. Por aproximadamente $45 la noche, alquilé por 2 semanas una habitación limpia con una pequeña cocina, internet por cable y un televisor grande, en el que se podían ver películas para adultos con pago por evento, si así lo deseaba. De hecho, vi algunas películas que daban en la televisión, pero, principalmente, me relajé y pasé todo el fin de semana sumergido en el fútbol, sin hacer absolutamente nada más. El lunes por la mañana fui a trabajar y lo primero que hice fue entrar a la oficina de mi jefe y entregarle mi carta de renuncia, que entraría en vigor en 2 semanas. No hace falta decir que todos en la oficina quedaron sorprendidos. Había trabajado allí durante tanto tiempo, en el mismo puesto, que parecía parte del paisaje. Mi jefe, por ejemplo, estaba en pánico. Durante esas 2 semanas, trató de convencerme de no jubilarme, pero me mantuve firme. El martes de la primera semana, mi hija me llamó. Fue una conversación bastante reveladora. «Papá, ¿por qué nos dejas?», preguntó Laura. «Tendrás que preguntarle a tu madre», respondí. «Ella dijo que te preguntara a ti», dijo Laura. «Está bien», dije. El jueves por la tarde la encontré en la cama con otro hombre. Tenía gripe, pedí salir temprano del trabajo y ahí estaba ella. «Tengo fotos para probarlo». «Vaya», dijo Laura. No pensé que fuera capaz de hacer algo así. Bueno, eso explica por qué ha estado tan llorosa. Papá, está destrozada.
Solo se sienta, llora y se maldice a sí misma. ¿Sabes que se pidió 3 días libres este fin de semana? Escucha, dile a tu madre que se recomponga, le dije entre dientes. Si cree que puede hacerme volver con ella, está muy equivocada. Ya presenté mi renuncia y en una semana, el sábado, me iré de aquí. Después de eso, ni lo que haga ella, ni lo que hagas tú, ni lo que haga tu hermano vagabundo me importará. Bueno, mierda, también te amo, papá, sollozó Laura. Oye, nunca te importé, ¿por qué deberías empezar ahora? Dije. Solo tienes miedo de que el tren de la comida esté a punto de partir de la estación. No es verdad, dijo Laura, algo pensativa. Nosotros. Te necesito. Eres el único en esta casa que tiene un poco de sentido común, y no sé qué será de nosotros sin ti. Oh, estoy seguro de que te las arreglarás, dije. Escucha, Laura. Lamento haber dicho eso. Fue cruel por mi parte. Me pondré en contacto contigo y estaré en casa para Navidad. ¿De acuerdo? Te amo. De verdad. Lo sé, papá, dijo ella, sorbiendo por la nariz. Yo también te amo. Connor nunca llamó. Tuve 2 semanas bastante agitadas. Vicky intentó llamarme varias veces, pero después de que le colgara en varias ocasiones, entendió que no quería hablar con ella. Sus amigos del trabajo intentaron convencerme de que al menos la viera, pero me negué y en términos bastante tajantes. Resultó que Clark Slater era enfermero en el departamento donde trabajaba Vicky, y habían estado acostándose juntos durante aproximadamente 6 meses. Casi todos con los que hablé dijeron que, en su opinión, él era el único con quien me había engañado, pero no podían estar seguros. Les dije de manera muy directa cuánto apreciaba que me contaran lo que mi esposa hacía a mis espaldas. Después de eso, no hubo más que decir. A mediados de la primera semana, me llamó la esposa de Clark Slater y, al parecer, Vicky no fue la primera enfermera, casada o no, que él había logrado seducir. Pero Vicky sería la última, al menos mientras él fuera su esposo, porque finalmente le proporcioné las pruebas contundentes que necesitaba para echarlo de su casa. Curiosamente, nunca escuché nada de Clark sobre Vicky ni sobre sus neumáticos arruinados. Tenía mucho por hacer antes de dejar mi trabajo. Tenía que capacitar a alguien que pudiera manejar mis funciones hasta que contrataran a un reemplazo permanente. Tenía que hacerle mantenimiento a mi coche de 12 años. Necesitaba encontrar un corredor que pudiera transferir mi 401k a una cuenta privada. Y tenía que coordinar con recursos humanos mi indemnización y el pago de mis días de baja restantes. Pasé la mayor parte de mi tiempo libre viendo televisión, jugando en mi laptop o comprando cosas que necesitaría cuando me fuera de la ciudad. También visité a algunos amigos, quienes todos expresaron su incredulidad ante el hecho de que Vicky realmente me hubiera engañado. Muy pronto llegó el segundo viernes, mi último día de trabajo, y con él un sentimiento de pesar. Había trabajado en esa empresa durante 26 años y había hecho muchos amigos. Ese día, durante el almuerzo, mi jefe reunió a nuestro departamento y organizamos una pequeña fiesta de despedida, y fue en ese momento cuando finalmente perdí la compostura. Intenté dar un pequeño discurso de agradecimiento, pero de repente me quebré y comencé a llorar. Era la primera vez en muchos años que lloraba por algo. Lloré tanto por irme como por las circunstancias que me habían llevado a tomar la decisión de renunciar. Durante las últimas 2 semanas había estado tan ocupado que no me había permitido expresar mis emociones por la traición de Vicky, y ver a mis compañeros reunidos en mi honor fue demasiado para mí. Pero logré recuperarme bastante rápido, especialmente cuando Marcy Glover se acercó y me invitó a reunirme después del trabajo con algunos de ellos en Chili's. Por supuesto, acepté, aunque dejé claro que no bebo. Mercy era una geek de la informática, pero una geek increíblemente atractiva. Tenía unos 30 años, era una rubia alta, divorciada, con una hija de 10 años que pasaba los fines de semana con su padre. Y cuando me contó esto, me lanzó una mirada bastante sugerente. Debo admitir que eso me desconcertó un poco. Quiero decir, me veo bien, de hecho, parezco más joven de lo que realmente soy. Pero no soy un galán machista, o al menos eso pensaba. Soy un poco más bajo que el promedio,
aproximadamente 1.75 metros, uso gafas, tengo algo de barriga, y aunque no soy débil, tampoco soy un fanático del fitness. Pero estaba a punto de descubrir que tenía más atractivo del que jamás hubiera imaginado. Además de Marcy y yo, en el grupo había 7 personas, 3 mujeres y 2 hombres, y por primera vez en mi vida, me encontré siendo el héroe del día. Estuvimos sentados durante varias horas, bebiendo cerveza, bueno, yo tenía té y contando historias sobre la fábrica, la ciudad y sobre nosotros mismos. En medio de la celebración, también encontramos tiempo para cenar. A medida que avanzaba la noche, me senté junto a Marcy, y se hizo evidente que no era indiferente a mí. Se sentaba muy cerca, apoyaba su mano en mi muslo o en mi brazo. No podía entender si lo hacía simplemente porque estaba ebria o si tenía intenciones serias. Finalmente, alrededor de las 9, comenzamos a irnos en distintas direcciones. Quería empezar el día siguiente temprano, así que me levanté para marcharme. Luego miré a Marcy y me di cuenta de que realmente no debería irse a casa, así que le ofrecí llevarla. Después de recibir abrazos y apretones de manos con buenos deseos, acompañé a Marcy hasta mi Explorer. Cuando nos sentamos en el coche, se acercó a mí, apoyó su mano en mi muslo y me miró con una mirada penetrante. En realidad, no estoy tan borracha, dijo Marcy. Solo quería que me llevaras, y no a casa. Entonces, ¿a dónde quieres que te lleve? Pregunté, fingiendo ser ingenuo. Llévame a tu motel, dijo ella, atrayendo mi rostro hacia el suyo y besándome de manera intensa y seria. Marcy, no tienes por qué hacer esto, dije cuando nos separamos. Quiero decir, sí, me siento sola, pero no necesito compasión. La simpatía no tiene nada que ver, dijo ella. Pete, me gustas desde que empecé a trabajar aquí, y por fin tengo una oportunidad. No la voy a desaprovechar. ¿Te gusto? Le dije. Vamos, Mercy, mírame. Soy un viejo gordo y canoso. Un viejo gordo y canoso de talla grande, dijo Mercy, pasando las manos por el bulto de mis pantalones. En primer lugar, no estás gordo. Segundo, tu pelo te hace atractivo. Tercero, eres muy guapo. Y cuarto, eres uno de los hombres más agradables que conozco. Usted es uno de los pocos hombres en este edificio que nunca ha golpeado en mí o cualquier otra chica para el caso. Créeme, nos hemos dado cuenta de eso. Siempre has sido un caballero. Siempre he sido un caballero casado, dije con una ligera amargura. Escucha, mañana te vas y mereces un poco de atención antes de irte, dijo Mercy. ¿Entonces me llevarás de vuelta a tu motel o no? Me reí y puse en marcha el coche. A decir verdad, tenía muchas fantasías sobre Marcy Glover, pero siempre pensé que estaba fuera de mi alcance y además, era un hombre casado que creía en la fidelidad. Formalmente, probablemente todavía estaba casado, pero legalmente ya estaba divorciado y en el fondo sabía que mi matrimonio había terminado. Marcy Glover me ofrecía su cuerpo en bandeja de plata y estaría maldito si lo rechazaba. Nos abalanzamos el uno sobre el otro en cuanto se cerró la puerta de mi habitación, besándonos salvajemente, nuestras manos acariciando el cuerpo del otro. Nos despertamos cuando la pálida luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, luego nos levantamos, nos duchamos y nos vestimos. Mercy me ayudó a empacar, luego hice el check-out del hotel y la llevé al lugar donde estaba estacionado su coche. Antes de irse, me besó suavemente y luego me miró a los ojos. Pete, todo lo que puedo decir es que tu esposa es una idiota, dijo ella. No sabe lo que ha perdido. Bueno, creo que a veces te acostumbras a alguien y caes en la rutina, dije. Probablemente dejé que las cosas siguieran su curso demasiadas veces. ¿Sabes cómo es? Sí, supongo que lo sé, dijo Mercy. Pete, espero que encuentres lo que buscas, pero si alguna vez decides volver aquí por un tiempo, búscame. Te garantizo que te trataré mucho mejor que Vicky. Gracias, Mercy, dije. Seguiré en contacto. Nunca se sabe lo que puede pasar. Cuídate, ¿de acuerdo? Tú también, dijo ella. Ten cuidado. Y con esas palabras, me fui. Salí a la carretera que llevaba hacia el oeste y no miré atrás. Emprendí un viaje en solitario por el país, sin planes, sin ruta, sin programa.
Tenía algunos lugares en el oeste que quería ver, algunas cosas que quería hacer, pero no tenía un horario definido. Iría a donde me llevara la corriente. Era algo que había querido hacer durante años, pero nunca había podido. O no podía permitírmelo, o tenía compromisos familiares o laborales. Ahora, nada de eso me retenía. Sin embargo, mi primer destino era mi antigua ciudad natal. Quería pasar unos días con mis padres, que ya eran mayores, y ver a viejos amigos. Al final, me encontré con alguien que no esperaba, y fue una experiencia maravillosa. Mis padres se sintieron decepcionados al saber que Vicky y yo nos estábamos separando, pero mi madre también dijo que no estaba sorprendida. Ella simplemente no parecía muy feliz las últimas veces que estuviste aquí, dijo mamá con un matiz de preocupación en su voz. Pasaron varios días. El próximo lunes fui al supermercado, apresurado por conseguir todo lo necesario para el viaje. El murmullo de las voces, los sonidos amortiguados de las cajas registradoras, el aroma del pan recién horneado. Un paisaje común de compras vespertinas. Y de repente, como si atravesara el ruido habitual, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Me detuve, miré a mi alrededor, y mi sonrisa se encendió como la luz del amanecer en el horizonte. Frente a mí estaba un espectro del pasado, no solo un recuerdo, sino una parte tangible de aquellos días lejanos. Dolores Valdés. Curvilínea, atrevida, con esa chispa que en su tiempo podía incendiar cualquier corazón. Era un año menor que yo, pero el destino siempre nos juntaba, en las clases, en los pasillos de la universidad, en encuentros fortuitos que con el tiempo se volvieron habituales. En su juventud, Dolores era un torbellino, una tormenta, una pasión demasiado rápida para mi ritmo. Pero los años dejan su huella en cada uno de nosotros, y esa tormenta parecía haber bajado su velocidad. No perdió su brillo, pero se volvió más suave, más sabia. En su rostro se reflejaban las historias de los años vividos, los altibajos que le enseñaron que la velocidad no siempre es sinónimo de felicidad. Ella había regresado a la ciudad tras su divorcio con su segundo marido, dejando atrás otro capítulo de su vida. Ahora trabajaba como asistente del gerente en una tienda, y por las noches volvía a su pequeña casa en un barrio tranquilo, donde el silencio parecía ofrecer consuelo. La familia de su hija vivía cerca, pero en esa casa estaba sola. Conversamos, reímos, desenterramos recuerdos que parecían lejanos, pero que al mismo tiempo estaban tan presentes como si pudiera extender la mano y tocarlos. Cuando le confesé que me estaba divorciando de mi esposa, sus ojos brillaron, no solo con curiosidad, sino con algo más profundo, más difícil de definir. Mañana tengo el día libre, dijo con suavidad, pero con un matiz insinuante. ¿Te gustaría cenar conmigo? Con mucho gusto, respondí. ¿Algún lugar en particular? Ella guardó silencio por un instante, y luego sonrió, una sonrisa cargada de recuerdos, pero también de promesas. ¿Qué te parece mi casa?, propuso con un tono juguetón. Hace tiempo que no cocino una cena para un hombre, especialmente para un viejo amigo como tú. Llegué a casa de Dolores alrededor de las 7 de la tarde y, en cuanto abrió la puerta, apareció ante mí una imagen digna de una película romántica. Un vestido rojo ajustado, finos tirantes, un maquillaje elegante que realzaba su belleza natural. Era como un recuerdo que cobraba vida, pero con una intensidad renovada. Poco antes, mi hermano menor, que vivía cerca, me había dado una pequeña pastilla azul cuando le conté con quién me encontraría. Sonrió con complicidad y me dijo que la necesitaría. Al parecer, tenía razón. Entré en su pequeña pero acogedora casa, y de inmediato me envolvió el cálido y especiado aroma de las enchiladas horneándose. En el aire flotaban notas de especias, queso derretido, tortillas de maíz. Estaba a punto de descubrir que Dolores no solo era una excelente conversadora, sino también una increíble cocinera. Mientras la cena terminaba de alcanzar la perfección en el horno, nos sentamos en su sofá, muy juntos, compartiendo historias sobre nuestras vidas. Sobre la suya, sobre la mía, sobre cómo el pasado deja cicatrices que nunca desaparecen. Me escuchaba con comprensión, y sus palabras no eran solo empatía, sino experiencia. Ella había vivido ambos lados de la traición. Su primer matrimonio terminó por su propia infidelidad y el segundo se desplomó por la infidelidad de su esposo.
Podía contarme lo que significaba tanto destruir como ser destruida. Su historia no aliviaba mi dolor, pero me ayudaba a verlo desde otra perspectiva. La cena fue excepcional: enchiladas, tostadas, arroz fragante y un flan que superaba todo lo que había probado antes. ¿Cómo logras mantener esa figura cocinando semejantes delicias?, le pregunté, alejando mi estómago satisfecho del borde de la mesa. Dolores soltó una carcajada. Oh, solo cocino así en ocasiones especiales. Si comiera así todos los días, sería tan ancha como alta. Nos trasladamos a la sala delantera, volviendo a acomodarnos en el sofá, tan cerca como antes. Hablamos, y poco a poco la conversación nos llevó a lo que realmente importaba, la razón por la que me había invitado aquella noche. Porque quería hacer algo que nunca tuve la oportunidad de hacer cuando estudiábamos en la universidad, dijo ella. Siempre fuiste tan dulce, tan guapo, tan atractivo, pero sabía que nunca podría tenerte en aquel entonces. Mamá y papá no lo habrían aprobado si saliera con un anglosajón. Sabes, es muy irónico y muy triste. No les importaba que me relacionara con todos esos cholo, esos pandilleros, mientras fueran mexicanos. ¿Pero un buen chico blanco? Olvídalo. Pero ahora ya no tienes ese problema, ¿verdad?, dije, acercando mi rostro al suyo. Nos besamos, y me perdí en sus labios carnosos y su lengua activa. Dolores actuaba como una mujer hambrienta que llevaba mucho tiempo sin nada, y eso me divertía. Se le humedecieron un poco los ojos cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba sin un hombre. Demasiado tiempo, dijo ella. Cuando volví aquí, me prometí a mí misma que no dejaría que mi pasado me arrastrara a relaciones estúpidas, pero en un pueblo pequeño los recuerdos mueren con dificultad. Si tuviera $5 por cada vez que en el último año me han propuesto algo los que estudiaron conmigo en la universidad, no necesitaría trabajar. Por eso esto es tan importante para mí. Nunca me miraste por encima del hombro en aquellos tiempos y nunca harías una propuesta inapropiada si yo no te hubiera invitado aquí. Te conozco. No lo harías. Pero eso no significa que no lo hubiera pensado, sonreí. Créeme, Dolores, en la universidad soñaba contigo. Por alguna razón eso la derritió, porque susurró algo en español y luego se tiró encima de mí, besándome con fuerza y acariciando mi cuerpo con las manos. Rápidamente me quitó el jersey y la camiseta que llevaba debajo y luego se abalanzó sobre mis pantalones. Trabajamos como una máquina mientras Dolores empezaba a retorcerse y gemir en su desenfrenado clímax, que culminó con un agudo grito. Entonces yo también caí de espaldas y me reí con total satisfacción. En ese momento, pensé por primera vez en dar las gracias a Clark Slater por haber puesto en marcha los acontecimientos que me habían traído hasta ese momento. Gracias a Clark y su escandaloso romance con mi esposa, era libre de mi vida cómoda pero aburrida en un pueblo remoto. Era libre del matrimonio en el que cada vez había menos amor y de la caótica vida familiar en una casa deteriorada. Era libre del trabajo que hacía tiempo dejó de interesarme, en una gran corporación donde me perdía en la rutina. Era libre de ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera y estar con quien quisiera, y no habría podido hacerlo con la conciencia tranquila si no hubiera sorprendido a mi esposa y a su amante en plena infidelidad. Después de recuperar el aliento, Dolores y yo nos retiramos a su enorme bañera, uno de los pocos lujos que se permitió después de regresar al pueblo. Pasamos mucho tiempo bañándonos el uno al otro entre besos, hasta que finalmente caímos rendidos por el agotamiento. El día siguiente lo pasé visitando a mi familia y al otro día me puse manos a la obra. Mientras viajaba, reflexionaba sobre el hecho de que habían pasado exactamente 3 semanas desde que descubrí a Vicky y Clark, 3 semanas que cambiaron completamente mi vida. Este viaje fue el primer paso en mi nueva vida. Durante los siguientes 3 meses viajé por la parte occidental del país, visitando lugares que antes solo había leído. Mi primera parada fue el Monte Rushmore. Luego pasé un par de días explorando el sitio de la batalla de Little Bighorn. Paseé por los alrededores y conversé con los fantasmas de Custer y el 7º Regimiento de Caballería, así como con los fantasmas de Caballo Loco, líder de la tribu Lakota, y sus guerreros. Después de eso, fui a Jackson Hole y acampé allí durante 1 semana y media mientras exploraba Yellowstone y Grand Teton. Casi me reí cuando vi los Tetons por primera vez, pensando que los franceses que les dieron el nombre debieron de estar desesperados por ver un pecho femenino en esos picos dentados.
Desde allí, viajé al norte de Idaho para acampar a orillas del lago Pend Oreille. Ya había estado allí una vez cuando era adolescente, en un campamento de Boy Scouts en 1969. De hecho, mis compañeros Scouts y yo fuimos de los pocos estadounidenses que no vimos el primer alunizaje porque acampábamos lejos de los televisores. Mientras estuve allí, pescaba en el lago y caminaba por los senderos, disfrutando del frescor de las montañas rocosas del norte. Sin embargo, una mañana a finales de octubre, desperté y descubrí 3 pulgadas de nieve en el suelo. Entonces supe que había llegado el momento de mudarme a un clima más templado. Me dirigí a Seattle, luego recorrí la costa del Pacífico a través de Oregón para pasar un tiempo en el Valle de Napa, y sí, probé algunos vinos excelentes que se producen en esa región, antes de ir a Yosemite por unos días. Después de eso, visité a mis tíos mayores en el área de Los Ángeles, y me ayudaron a cumplir un viejo deseo, ver a la Universidad del Sur de California jugar contra la Universidad de California en Los Ángeles en el Rose Bowl, un gran evento de fútbol universitario en uno de los estadios más históricos del país. También pasé todo un día en la playa de Daniels Beach, admirando todos esos cuerpos atléticos californianos que deambulan por allí con poca ropa. Estaba en una tienda de recuerdos al otro lado de la calle de la playa cuando vi una postal y me vino a la mente una idea loca, enviársela a mi esposa y su amante. En la postal había 4 chicas muy delgadas y casi desnudas, con el título Saludos desde Daniels Beach. En cada una de ellas escribí una nota agradeciéndoles por haberme traicionado, permitiéndome así emprender este viaje. Luego envié una carta a Vicky en casa y otra a Clark en el hospital. Era el fin de semana antes del Día de Acción de Gracias y había llegado el momento de dirigirme al lugar al que realmente quería ir. Mi mejor amigo de la escuela vivía en Durango, Colorado, un hermoso pueblo montañoso cerca del punto de las 4 esquinas. Él y su esposa habían abierto un pequeño negocio y necesitaban ayuda con el marketing digital y otros trabajos de arte digital. Era perfecto para mí. Tenían una pequeña casa que alquilaban y donde podía quedarme, y él me ofreció un horario flexible que me permitiría viajar libremente cuando quisiera. En el camino pasaba mucho tiempo libre escribiendo, y tenía borradores de un libro bastante decente. Simplemente escribía sobre mí, sobre mi viaje, sobre por qué lo estaba haciendo y sobre otras reflexiones importantes. Una vez que resolviera mis asuntos con Vicky y me estableciera en Colorado, tendría tiempo para pulir mi trabajo. Era un libro sobre los cambios en la vida de un hombre de mediana edad causados por un evento catastrófico. No sabía en ese lunes, cuando me dirigí al este hacia Colorado, que mi vida estaba a punto de cambiar una vez más, de una manera completamente inesperada. Solo había estado en Durango un par de días cuando Emily, la esposa de mi amigo William, me informó que había invitado a su amiga a compartir la cena de Acción de Gracias con nosotros. Según Emily, esta mujer vivía sola y socializaba poco, pero a Emily le desagradaba la idea de que alguien pasara Acción de Gracias solo, así que extendió la invitación y fue aceptada. Es curioso cómo la vida cambia dependiendo de decisiones tan pequeñas. Tal vez habría conocido a Kathleen Flanagan de todos modos, una vez que me hubiera mudado a Durango. Pero quién sabe qué podría haber sucedido en ese tiempo. Tal vez ella habría decidido seguir adelante, o quizás alguien más se habría cruzado en su camino y la habría conquistado. No lo sé. Solo sé que cuando Kathleen cruzó la puerta de la casa de William y Emily, mi estómago dio un vuelco, y antes de que terminara el día, ya había decidido firmemente que la haría mía. Vi a una mujer de unos 30 años, bastante alta, cerca de 6 pies, delgada pero no demasiado. Tenía una piel pálida salpicada de pecas, cabello rojo fuego cortado muy corto y ojos verde suave donde se mezclaban de manera encantadora la picardía y la tristeza. Y cuando abrió la boca para hablar, sonó como una sinfonía de duendes. Sí, era una irlandesa de pura cepa, que había llegado a los Estados Unidos con una compañía de danza irlandesa, una de esas agrupaciones de Riverdance, y se había establecido en Denver. Kathleen se había mudado a Durango aproximadamente un año antes de cancelar su compromiso, justo 2 días antes de la boda. Al parecer, sorprendió a su futuro esposo en su despedida de soltero con una stripper que habían contratado para la noche. No tenía intención de irrumpir en su fiesta, pero ella y algunas de sus amigas iban a desayunar después de su despedida de soltera cuando, por casualidad, pasaron frente a un club de striptease y vieron salir al novio y su grupo.
Una de las chicas del club se había enrollado alrededor de su prometido, y Kathleen decidió seguirlos para averiguar qué estaba pasando. Fue un episodio emocionalmente devastador, otro golpe en una vida que ya había tenido muchos. Su padre era alcohólico y golpeaba a su madre hasta que huyeron de él cuando Kathleen tenía 15 años, después de que él comenzara a golpearla también. Según ella, incluso entonces su padre las persiguió incansablemente hasta que la policía intervino y lo acusaron y condenaron por violencia doméstica. A lo largo de los años, le rompieron el corazón varias veces, y la traición de su prometido fue la culminación de todo. Creo que nos hicimos tan cercanos porque entendíamos lo que era la traición. Durante las semanas anteriores de viaje, pensé mucho en Vicky y en lo que había hecho, y no podía dejar de preguntarme cómo podía reconciliar sus declaraciones de amor con la imagen de ella en la cama con otro hombre. Me traicionó a mí y a nuestro matrimonio, y yo no entendía por qué. Todo el tiempo me decía a mí mismo que no me importaba, pero no era del todo cierto. Sí me importaba. Quería saber qué había pasado con el amor que una vez compartimos, por qué Vicky pensó que tenía derecho a tener un amante sabiendo cómo me sentía yo acerca de la fidelidad. Mantenía cierto seguimiento de lo que ocurría en casa, principalmente a través de correos electrónicos de Laura, quien parecía haber decidido tardíamente reconstruir nuestra relación. Evidentemente, estaba preocupada por Connor, quien realmente había perdido su trabajo y suplicaba a Vicky que le permitiera mudarse de nuevo. Hablé con Vicky un par de veces, brevemente, pero cada vez que comenzaba a llorar o intentaba disculparse, la interrumpía. Le prometí que cuando regresara, me sentaría a escucharla. Eso no cambiaría nada, pero quería oír lo que tenía que decir. Para entonces, ya no podía cambiar nada. Ya había tomado una decisión sobre lo que quería y deseaba vivir en Durango. Finalmente, pasé 3 semanas asentándome en mi nuevo hogar y ayudando a William y Emily con su negocio. Y pasé mucho tiempo con Kathleen. Tuvimos una larga y profunda conversación en Acción de Gracias sobre todo tipo de cosas, para sorpresa y deleite de Emily, y cuando la acompañé a su coche, nos miramos y nos besamos. No fue un beso apasionado, pero contenía muchas promesas. Durante las 3 semanas que estuve allí antes de regresar a casa, o más bien, antes de mi pronto regreso a casa, nos vimos quizás una docena de veces, y nuestra relación se volvió cada vez más cercana. Sabía que debía ser cauteloso debido al pasado de Kathleen. Los hombres le habían causado mucho dolor, y temía volver a ser lastimada. Pero cuanto más la conocía, más comprendía que, a pesar de su historia, era una mujer apasionada. Besaba de manera increíble. La espera fue difícil, porque cuanto más tiempo pasaba con Kathleen, más la deseaba. Era tan atractiva, tan sensual y, sí, tan necesitada, pero entendía que debía ser precavida y respetaba su deseo de tomarse su tiempo. Mi paciencia fue recompensada el fin de semana antes de que tuviera que volver para arreglar mis asuntos con Vicky. William y Emily querían que experimentara el auténtico sabor de Colorado, así que organizaron un viaje de esquí de 4 días. En los alrededores de Durango hay una estación de esquí decente, y Purgatory está bastante cerca, pero querían que disfrutara del esquí en su máxima expresión. Así que movieron algunos hilos con un amigo suyo del negocio inmobiliario, quien nos ayudó a alquilar un hermoso apartamento de 2 habitaciones en Telluride, a unas 70 millas de distancia. Una noche, pocos días antes de nuestro viaje, estábamos cenando con Kathleen cuando surgió el tema del viaje, y ella preguntó qué debía llevar consigo. Me quedé mirándola, y ella me regaló una sonrisa enigmática. «Sabías que iba a ir, ¿verdad?», dijo. «Lo esperaba, pero no sabía si debía invitarte», respondí. «Sabes que el apartamento solo tiene 2 habitaciones». «¿Y eso es un problema?», dijo, sonriendo aún más. «¿Estás segura?», le pregunté, tomando sus manos y mirándola a los ojos. «Muy segura», dijo. «Me di cuenta de que eres lo que he estado buscando toda mi vida desde el momento en que te conocí. Te conozco, conozco tu corazón. Eres un buen hombre, Pete, y mereces ser feliz. Creo que puedo hacerte feliz». Y así lo hizo. Llegamos a Telluride en una fría y despejada mañana de jueves. A principios del invierno había caído mucha nieve en las montañas, así que pensamos que el esquí sería bueno, y así fue.
Ya había esquiado una vez, hace mucho tiempo, cuando pasé una semana en Vail con un grupo de la universidad. Kathleen había esquiado una vez en la temporada anterior con William y Emily. Fue muy agradable pasar tiempo en la montaña con una mujer que había llegado a significar mucho para mí. Aún no estaba seguro de si estaba enamorado de ella o si ella lo estaba de mí, pero realmente nos gustábamos y nos sentíamos cómodos juntos. Al final del primer día, estábamos agotados, pero era un cansancio bueno, la agradable fatiga que llega después de la diversión. Después de esquiar, los cuatro fuimos a cenar a un buen restaurante con precios razonables y brindamos por nuestra creciente unión en todos los sentidos de la palabra. Cuando regresamos al apartamento, me duché y luego me tumbé en una gran cama de agua con el libro que estaba leyendo, mientras Kathleen tomaba un largo baño. Pensé en unirme a ella, pero decidí no insistir. Quería que ella tomara la iniciativa. Me alegra haberlo hecho. Ella entró en el dormitorio, oliendo a flores de melocotón, con una bata larga y medianamente pesada. Se paró en la puerta y me sonrió. Desabrochó lentamente la cintura de la bata y la dejó caer. A diferencia de los dos encuentros anteriores, con Mercy y Dolores, no sentí una sensación de urgencia, una necesidad de ir al grano. Sentíamos que teníamos todo el tiempo del mundo para explorarnos, para amarnos. Nos abrazamos, nos besamos frenéticamente, volcando toda nuestra pasión el uno en el otro. Parecía que nunca iba a parar, pero al final lo hice, y parecíamos suspirar juntos mientras caíamos juntos en un feliz agotamiento. Kathleen y yo reímos en voz baja y con satisfacción, descendiendo lentamente de las alturas de la pasión. Nos abrazamos y nos sumimos en el sueño, pasando la primera de miles de noches que, esperaba, compartiríamos juntos. Así transcurrió todo el viaje. Probamos prácticamente todas las pistas que no eran de nivel negro, recorrimos tiendas y cafeterías en el centro de Telluride y hicimos el amor cada noche tras regresar al condominio. Cuando volvimos a Durango, ya sabíamos que era amor. El martes antes de Navidad, empaqué algunas maletas y regalos para todos sin excepción en mi todoterreno y emprendí el camino de regreso al este por unas semanas. Pasé por casa de mis padres, pero no me quedé mucho tiempo. Visité a Dolores para entregarle un regalo, pero nada más. Le dije que había encontrado en Colorado a alguien a quien quería dedicarme, y ella sonrió, diciendo que lo entendía. No esperaba menos de ti, dijo. Mercy Glover reaccionó igual cuando regresé a la ciudad y la invité a cenar. Sabía que no tardaría mucho en que alguien te encontrara, dijo. Eres demasiado buen hombre para estar solo por mucho tiempo. Me alegra que seas feliz. No me quedé en la casa cuando volví. Ya no era un hogar y no quería darle falsas esperanzas a Vicky. Todo fue bastante cortés, pero evitamos el elefante en la habitación hasta Navidad. En realidad, fue una Navidad bastante buena. Connor convenció a Vicky de que lo dejara volver a casa, pero finalmente fue firme con él. Podía quedarse, pero tenía que cumplir con sus responsabilidades domésticas. Cuando vivía con sus amigos, estuvo muy cerca de meterse en serios problemas con las drogas, y al parecer eso lo asustó, porque empezó a hablar seriamente de entrar en un programa de rehabilitación. Laura tomó mi partida como una verdadera señal de advertencia. Dejó a su desagradable novio y comenzó a preocuparse más por la escuela, entendiendo, como le había dicho varias veces en nuestros correos electrónicos, que sin al menos un diploma de secundaria, sus posibilidades de lograr algo en la vida eran prácticamente nulas. Consiguió un trabajo a medio tiempo en una tienda de novedades juveniles en el centro comercial, donde su ropa extravagante y su actitud hipster encontraron un propósito. Quedaba Vicky. El día después de Navidad, Laura estaba en el trabajo, y le di a Connor $50 y le dije que fuera al centro comercial a divertirse. Vicky y yo teníamos asuntos serios que discutir y necesitábamos estar a solas. Llevé los papeles de divorcio que recibí de Madison Reed y los coloqué sobre la mesa de centro en la sala. Vicky solo los miró con ojos tristes, llenos de lágrimas. Supongo que has tomado una decisión, dijo. La he tomado, respondí. Pero creo que primero merezco respuestas. ¿Por qué me engañaste, Vicky? Sé que teníamos problemas en el matrimonio, pero si hubieras sido sincera, podríamos haberlos resuelto. No lo sé, dijo. Supongo que esperaba que lucharas por mí, por nuestro matrimonio, que si aparecía un competidor por mis sentimientos,
Tú harías lo que tenías que hacer. Pero las cosas llegaron demasiado lejos. Bebía mucho en ese entonces, pero eso no es una excusa. Permití que sucediera, pensando que podría, no lo sé, tener un pequeño romance, deshacerme de esa inquietud en mi cuerpo. Realmente no pensé que nos dejarías tan fácilmente. Vicky, ¿pero por qué habría que luchar? Dije suavemente. Te quejabas todo el tiempo, Connor estaba a un paso de la cárcel, Laura era una adolescente que solo esperaba convertirse en madre, la casa se estaba cayendo a pedazos, el trabajo era aburrido, y luego empezaste a engañarme. Sinceramente, ¿qué era lo que valía la pena salvar? Y aún así, eso no responde la pregunta de por qué decidiste salir con otro hombre a mis espaldas y luego seguir viéndolo durante 6 meses. Eso es lo que simplemente no puedo entender. Creo que fue solo la emoción prohibida de estar con otro hombre, de experimentar algo nuevo, dijo Vicky. Fue un destello de excitación en una vida aburrida. Supongo que necesitaba algo más. Pero, Pete, tienes que creerme, nunca dejé de amarte. Siempre fuiste el hombre número 1 en mi vida, y siempre lo serás. No lo dudo, dije. Aunque me cuesta creer que me amabas mientras estabas con Clark, especialmente cuando buscabas excusas para evitar estar conmigo. Tal vez yo era el número 1 en tu vida, como dices, pero le diste mucha atención al número 2. Lo siento mucho por lo que pasó, dijo ella muy bajito. Supongo que perdí de vista lo que realmente importaba. ¿Me odias? No, dije. Vivimos juntos 24 años, y muchos de ellos fueron buenos. Eres la madre de mis hijos, benditos sean, y en general creo que eres una persona que se perdió y cometió un error costoso. No, no te odio, Vicky, pero ya no te amo. Ese sentimiento desapareció el día que te encontré con tu amante. Tal vez simplemente nos alejamos, y Clark vio una oportunidad en eso. De hecho, debería agradecerte. Lo que hiciste fue la chispa que me permitió comenzar una nueva vida, hacer lo que siempre quise hacer en los lugares donde siempre quise estar. Bueno, en eso tienes razón, dijo finalmente. Te ves genial. Mereces ser feliz, creo, y yo, supongo que merezco ser infeliz. No digas eso, dije, viendo cómo Vicky finalmente perdía la compostura. No quería hacerlo, pero me acerqué y la abracé por última vez, dejando que llorara. Después de que se calmó, firmó el acuerdo de divorcio y, dado que estábamos en un estado sin culpa y nos divorciábamos bajo la vaga razón de diferencias irreconciliables, sería definitivo en 60 días. Me quedé un par de días más para recoger mis cosas restantes y ver a los niños. Todavía me preocupaba con Nor, pero parecía que Laura estaría bien. Encontró su lugar en el mundo del comercio minorista y parecía haber desarrollado un respeto genuino por mí. El penúltimo día del año que terminaba, me despedí de ella definitivamente y me fui para establecerme en Durango para siempre. Eso fue hace 3 años. Durante ese tiempo, el negocio de William comenzó a despegar y descubrí que la variedad de tareas que me asignaban era bastante estimulante. Pasé mucho tiempo perfeccionando mi libro, y cuando tuve lo que consideraba un producto terminado, comencé a enviarlo a editoriales. Tuve que soportar media docena de rechazos antes de encontrar a alguien que lo apreciara. Caída hacia arriba recibió algunas buenas críticas y logró entrar en los últimos puestos de algunas listas de bestsellers. El libro sigue publicándose por tercera vez y continúa vendiéndose. Estoy trabajando en un segundo libro, una novela sobre Custer, y tengo en mi computadora una gran cantidad de escritos diversos, ensayos y notas dispersas que tal vez algún día sean publicados, o tal vez no. No importa. Estoy expresando mi lado creativo como nunca antes. Kathleen y yo nos enamoramos aún más, y 8 meses después de conocernos, nos casamos en una pequeña ceremonia en Durango. Laura vino a la boda y se hizo amiga de Kathleen. La ascendieron a gerente en la tienda donde trabajaba, y parece que le va bien. Hace un año, fui bendecido con otro hijo, ya que Kathleen dio a luz a un niño. No puedes imaginar cuánto valoro esta segunda oportunidad de ser padre. Vicky nunca se volvió a casar, aunque ha salido con algunos hombres. Se ha dedicado completamente a la renovación de la casa, lo que le da algo en que ocuparse fuera del trabajo. Seguimos siendo amigos y todavía hablamos ocasionalmente, principalmente sobre qué hacer con Connor.
Su compromiso con la sobriedad no funcionó y cayó más profundamente en la adicción. Actualmente está en la cárcel tras ser condenado por fabricar metanfetaminas para vender junto con sus antiguos compañeros de casa. Nuestra relación es intermitente, pero al menos existe. Hay quienes dicen que la infidelidad es algo devastador, que destruye vidas, y creo que, en cierto sentido, puede ser cierto. Definitivamente destruyó mi vida. Mi antigua vida. Pero de las cenizas amargas de esa traición surgió para mí una nueva vida, mucho mejor. Vivo la vida que siempre soñé mientras crecía, en el lugar donde siempre quise estar. Eso nunca hubiera sucedido si hubiera seguido casado con Vicky. Ella me hizo un favor cuando comenzó a engañarme y gracias a ello pude seguir mi propio camino. La mejor venganza es vivir bien y estoy viviendo una vida increíblemente buena, gracias a mi ex esposa y su amante. Gracias, chicos, lo necesitaba. Fin. Gracias por tu tiempo.